Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Pues vamos a dar inicio a la actividad 4.2 que nos corresponde su compañero Roberto Sataray Leal y su servidor Hugo Medina Osorio. El tema que estaremos impartiendo es el regionalismo, África y Asia-Pacífico. Vamos con la primera lámina que nos corresponde el regionalismo en África y Asia-Pacífico. Aquí consta directamente de una construcción de la integración y la diversidad institucional. El regionalismo africano y asiático representa dos modelos distintos de cooperación internacional. África ha priorizado la construcción comunitaria, la seguridad colectiva y la gobernanza democrática. Asia-Pacífico ha desarrollado una arquitectura directamente flexible centrada en interdependencias económicas y el diálogo pragmático. ¿A qué vamos? Que ambas experiencias amplían nuestra comprensión de regionalismo más allá del modelo europeo. La tradición panafricana habla de dos cosas, de los orígenes del movimiento y de la institucionalización. Los orígenes del movimiento, que es el panafricanismo, surgió como respuesta intelectual frente a la colonización y al racismo. Buscaba la unidad de los pueblos africanos mediante la identidad o de su identidad común y la creación de instituciones supranacionales que directamente defendieran los intereses del continente. Institucionalización. La Organización de la Unidad Africana, la famosa OUEA, creada en 1963, representó la materialización institucional del panafricanismo. Sin embargo, el énfasis de la soberanía estatal limitó la integración profunda, estableciendo una tensión que persiste hasta el día de hoy. Evolución institucional africana. La transición de la Organización de la Unión Africana a la Unión Africana. Esto marcó un cambio estratégico fundamental. Mientras la Organización de la Unión Africana priorizó la descolonización y la soberanía, la Unión Africana desplazó el eje hacia la gobernanza, la paz y el desarrollo sostenible. Ya hablamos con esto, pues vamos directamente en esta lámina, observamos que en el punto número 1, la Organización de la Unión Africana fue creada en 1963 y tuvo su final en el 2002. Como ya lo habíamos mencionado, se enfocó directamente en la descolonización y la soberanía nacional. ¿A qué vamos con esto? Pues que la descolonización fue clave para acompañar y legitimar las luchas de independencia en África, mientras que tanto la soberanía nacional defendió directamente el principio de no injerencia en asuntos internos, lo que garantizaba a los estados recién creados mantener su autonomía. Pero también observamos que tenía sus limitaciones, y esas limitaciones fueron en énfasis a que la soberanía estatal impidió avanzar hacia una integración supranacional, y esta integración supranacional más profunda de la Organización de la Unión Africana funcionó más como un foro público, político, que como una institución de capacidad ejecutiva fuerte. Tuvo que haber una transición y esa transición pues fue donde reconocieron directamente que tenían unos nuevos desafíos. Y estos desafíos pues a finales de los años 90, inicios de los 2000, África enfrentaba nuevos desafíos. Estos desafíos se enfocaban directamente en conflictos internos y transfronterizos, también la fragilidad estatal y crisis de gobernanza, así como la necesidad de integración económica más profunda y por último el desarrollo sostenible y la cooperación en seguridad colectiva. Y en el punto número 3 estamos hablando que ya la Unión Africana, que empezó a funcionar del 2002 al presente, pues vemos que se enfocó directamente en la gobernanza, paz y el desarrollo. Comunidades económicas regionales. El diseño policéntrico africano se apoya en comunidades económicas regionales, las famosas RECs, como bloques de construcción para un mercado continental y un régimen de seguridad cooperativa. En esto estamos hablando que estas famosas RECs son en total 8, de las cuales encontramos ECOWAS, SADC, EAC, COMESA, IGAD, UMA, Unión del Magreb Árabe, CEEAC, Comunidad Económica de Estados de África Central, y CENSAT, Comunidad de Estados Soelanos Soarianos. De las cuales estamos hablando que ECOWAS, pues la región occidental, él se enfoca en su región occidental, el enfoque principal es los protocolos pioneros de seguridad y gobernanza y sus máximos logros destacados en la intervención en crisis políticas, libre circulación de personas,
También tenemos otro ejemplo que la EAC. Su región se enfoca directamente en África Oriental, de las cuales su enfoque principal es la integración económica acelerada y sus logros obtenidos de la cual tiene pues es la unión aduanera, mercado común y la movilidad regional. Tenemos la SADC, pues esta prácticamente su región es África Austral, su enfoque principal es directamente en el mercado común y la unión aduanera y sus principales logros es la coordinación económica de proyectos de infraestructura regional. COMESA. COMESA se enfoca directamente en la región de este y sur de África. Su enfoque principal es el mercado común y sus principales logros es la Organización Regulatoria de Integración Productiva. IGAD, pues IGAD su región es Cuerno de África, su enfoque principal es el desarrollo intergubernamental y seguridad y sus máximos logros es directamente mecanismos de mediación en conflictos de cooperación técnica. Arquitectura de paz y seguridad. En esta lámina estamos desarrollando directamente que el continente desarrolló instrumentos innovadores para la gestión de conflictos, de los cuales estamos mencionando o estamos describiendo que uno de ellos es el Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana. También tenemos la Fuerza Africana en estado de alerta y los protocolos de intervención del ECOWAS. Ya les había mencionado anteriormente que los protocolos de intervención del ECOWAS o de sus máximos logros destacados es directamente la intervención en crisis políticas y la libre circulación de personas. También tenemos los mecanismos de mediación subregionales, así como los sistemas de alerta temprana. Todo esto y estas iniciativas han permitido despliegues de mediación y misiones de paz con aprendizajes acumulados en coordinación multinivel. Integración comercial africana. El área de libre comercio continental africana representa la iniciativa comercial más ambiciosa del continente, buscando crear un mercado único para 1.3 mil millones de personas. Y esto los describe directamente con unos protocolos de libre circulación. ¿Y a qué se refiere con esos protocolos de libre circulación o qué quiere decir? Pues se refiere directamente a los acuerdos continentales que buscan permitir el movimiento más libre de personas y bienes y servicios entre los países africanos. A eso se refiere con los protocolos de libre circulación. Luego pasamos con la armonización regulatoria y esto es una convergencia de normas y estándares. Esto se refiere directamente al proceso de unificar y coordinar las reglas, leyes y políticas comerciales entre los distintos países africanos, de los cuales el objetivo tiene directamente que las normas del comercio, inversión y producción y servicios sean compatibles con toda la región. Esto evita o evitará o está evitando que cada país tenga requisitos distintos de los cuales dificulten el intercambio económico. Las cadenas de valor, que es la integración productiva regional, pues esta da a entender que se refiere a la secuencia de actividad productivas que transforman materias primas en bienes finales, de los cuales estos bienes finales involucrando distintos países y etapas complementarias en el contexto africano. ¿Por qué? La idea es que los países no solo exporten productos primarios, sino que también participen en procesos de producción compartidos. Por ejemplo, un país que produce materias primas, otro las transforma y otro las ensambla. Esto permitirá directamente aprovechar las ventajas comparativas de cada región y generar mayor valor agregado del continente. Y por último tenemos la digitalización. Esto habla de las plataformas para el comercio electrónico. ¿A qué se refiere? Se refiere al uso de las tecnologías digitales para transformar los procesos comerciales en África. Ellos creen y se cree que la digitalización permite superar barreras físicas y logísticas, facilitando la conexión entre productores, entre consumidores y mercados en distintos países. Es un componente de clave y sí efectivamente ayuda a modernizar el comercio y hacerlo más inclusivo. Democratización regional. La cooperación regional ha sido fundamental para sostener procesos de democratización en contextos de fragilidad estatal. La Unión Africana y las RECs han intervenido en múltiples crisis políticas, promoviendo negociaciones y acuerdos de poder compartido. Y acá te demos 3 ejemplos. En el ejemplo número 1 estamos poniendo directamente lo que pasó en Kenia 2007-2008, la mediación regional tras la violencia electoral. ¿Qué pasó ahí? Pues que en diciembre de ese año Kenia celebró elecciones presidenciales que fueron cuestionadas por acusaciones de fraude, de las cuales las consecuencias se desató en una ola de violencia postelectoral de 2007-2008, dejando miles de muertos y desplazados. Y la intervención regional de la Unión Africana y actores regionales facilitaron la mediación política, las famosas RECs, que permitió negociar los acuerdos de poder compartido entre las partes enfrentadas.
Un ejemplo de Kenia se utilizó para mostrar directamente cómo las instituciones regionales de la Unión Africana y las comunidades económicas regionales, como habíamos mencionado, las famosas RECs, han intervenido en crisis políticas directamente para sostener la democracia en contextos de fragilidad estatal. Que tenemos como ejemplo número 2 lo que pasó en Costa de Marfil 2010-2011. La intervención para restaurar la legitimidad democrática. Lo mismo, el país celebraba elecciones presidenciales que derivaron de una disputa entre el presidente saliente, Lauren, y el candidato opositor Ouattara. Ahí lo que sucedió es que normalmente la negativa del presidente saliente pues no reconoció los resultados oficiales, desencadenando un conflicto violento en graves consecuencias sociales y económicas. Ahí la intervención regional, la Unión Africana y la ECOWAS, la que habíamos hablado, la Comunidad Económica del Estado de África Occidental, intervinieron para restaurar la legitimidad democrática, apoyando el reconocimiento a Ouattara como presidente electo. Ahí vemos más que un ejemplo más de la Unión Africana con las comunidades económicas regionales han intervenido directamente en las crisis políticas para proteger la democracia y restaurar la legitimidad institucional. Y otro ejemplo, y el último ejemplo que estamos hablando es la Carta Africana de las normas continentales sobre la democracia y la gobernanza. ¿A qué se refiere esta Carta Africana? Pues se refiere a la Carta Africana, a las elecciones y la gobernanza, el instrumento normativo adoptado por la Unión Africana. Establece los principios y estándares continentales para promover la democracia, el respeto, los derechos humanos y la buena gobernanza. Así funciona como un marco normativo común que guía la actuación de los Estados miembros y de las instituciones regionales, y se explica directamente cómo el regionalismo africano no solo busca integración económica, sino que también la protección de la democracia en contextos de fragilidad estatal. Asimismo que estamos viendo que el regionalismo africano actúe como un escudo normativo que protege la democracia frente a los retrocesos autoritarios, estableciendo convergencia normativa contra golpes de Estado. Logros del regionalismo africano. Los logros del regionalismo africano se basan directamente en 54 Estados miembros de la Unión Africana. Esa es la cobertura continental completa, de las cuales también estamos hablando que son 8 RECs reconocidas de bloques de construcción regional, y estamos hablando directamente que 1.3 mil millones de personas de la población del área de libre comercio continental africana, que esto es el mayor mercado único del mundo. ¿Y esto qué significa? Pues que el área de libre comercio continental africana busca integrar 1.3 millones de personas en un solo mercado. Esta cifra corresponde directamente a la población total de los 54 Estados miembros de la Unión Africana que participan en el acuerdo. Al reunir tantos países y habitantes, se convierte en el mayor mercado único del mundo en términos de población. Limitaciones estructurales. Cuando hablamos de limitaciones estructurales estamos hablando de 3 puntos. De esos 3 puntos es la superposición institucional, en el punto número 2 la capacidad fiscal limitada y la soberanía visita la supranacionalidad. Cuando hablamos de superposición institucional estamos hablando de la sobreinclusión de RECs que genera redundancias y costos de coordinación, múltiples membresías creadas y mandatos superpuestos que dificultan la coherencia de políticas. Cuando hablamos directamente de capacidad fiscal limitada, hablamos de recursos insuficientes para ejecutar decisiones y financiar bienes públicos, de los cuales esos bienes públicos regionales que la dependencia de donantes distorsiona prioridades y sostenibilidad. Por último, la soberanía evita la supranacionalidad. La defensa de la soberanía y la regla de no injerencia frena la autoridad supranacional. Los mecanismos de cumplimiento son débiles y esto es la fragmentación institucional africana, genera la duplicidad de funciones y falta de coherencia, aunque también ofrece flexibilidad para adaptarse a distintos escenarios de crisis. Desafíos en comercio y seguridad. La infraestructura deficiente, los costos logísticos elevados limitan el comercio intrarregional. La conectividad física sigue siendo un obstáculo para la integración económica profunda. Y también tenemos la baja industrialización. La baja industrialización se enfoca directamente en economías poco diversificadas y complementarias dificultan la creación de cadenas de valor regionales. La dependencia de exportaciones primarias persiste. Y tenemos por último lo que son los conflictos transfronterizos. En estos las economías políticas y locales, los conflictos persisten, desafían la coherencia de las respuestas regionales en materia de seguridad. Hasta ahí es mi parte y le damos la palabra a mi compañero Roberto Sataray Leal.
el desarrollo particular del regionalismo en el Pacífico de Asia. El regionalismo del Pacífico de Asia se caracteriza por su enfoque pragmático, flexible y gradual, centrado principalmente en la cooperación económica más que en la integración política profunda. Que a diferencia del modelo europeo, esta región ha privilegiado mecanismos informales, consensuales y orientados al mercado. Este regionalismo ha estado influido por la diversidad cultural, la simetría de poder entre sus miembros y la presencia de economías altamente dinámicas como China, Japón y Corea del Sur. La lógica predominante ha sido la interdependencia económica, el comercio y la inserción estratégica en las cadenas globales de valor. En este contexto, los bloques regionales no buscan necesariamente una soberanía compartida, sino fortalecer la competitividad regional y reducir barreras comerciales bajo un esquema de cooperación funcional. La PEC, Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, constituye un espacio de cooperación económica multilateral que promueve la liberalización comercial, la facilitación de inversiones y el crecimiento compartido, sin estructuras supranacionales rígidas. La ASEAN, Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, representa un modelo de integración más estructurado, orientado a la estabilidad regional, el desarrollo económico y la cooperación política, cuyo enfoque se basa en el consenso y la no intervención, lo que ha permitido una relativa cohesión pese a la diversidad de sus miembros. Más recientemente, el RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership, ha emergido como el mayor acuerdo comercial del mundo, integrando a economías clave del Pacífico de Asia bajo un esquema de cooperación económica ampliada. Este acuerdo refleja la creciente centralidad de Asia en la economía global y su capacidad para redefinir las dinámicas del comercio internacional. Estos tres mecanismos evidencian un regionalismo funcional orientado al mercado y adaptativo que contrasta con los modelos más institucionalizados de otras regiones. Conclusiones. El análisis comparativo del regionalismo en África y el Pacífico de Asia revela dos trayectorias distintas pero igualmente relevantes. Una en la que África ha construido un regionalismo profundamente vinculado a sus procesos históricos de independencia, identidad y estabilización política, enfrentando logros significativos pero también limitaciones persistentes. El Pacífico de Asia, por su parte, ha desarrollado un regionalismo innovador, flexible y eminentemente económico, donde bloques como la PEC, ASEAN y RCEP reflejan nuevos modos de cooperación regional en un contexto de globalización avanzada. Ambos casos demuestran que el regionalismo no responde a un modelo único, sino que se adapta a contextos históricos, políticos y económicos específicos, constituyéndose como una herramienta estratégica para enfrentar los desafíos del sistema internacional contemporáneo. Gracias.